En 1944 ingresé a la universidad, en realidad no a la facultad, sino a la Escuela Superior de Comercio, donde había que estudiar secretariado comercial, tenedor de libros y perito mercantil. A raíz de ello, seguí en la Facultad de Ciencias Económicas, que en ese momento estaba en el mismo edificio. En un solo piso estaba toda la facultad. Mientras yo terminaba la secundaria, se trasladó a este edificio que era la Facultad de Medicina. Entonces, comencé en esos planes, era el plan C en ese momento. Había que ser contador público para ser después doctor en Ciencias Económicas. No existía la licenciatura en Economía ni en Administración. Era la ley de 1945, ¿no? De la dictadura de Farre, ¿no? La ley de ejercicio profesional. En ese momento, entonces, sobre todo en esa escuela de comercio, los profesores me querían convencer de que para investigar había que investigar economía, no se podía investigar contabilidad. La contabilidad era una cosa subalterna, todavía muchos creen lo mismo. Así que es muy importante reiterarlo, no es una cosa subalterna, se ve por los grandes prejuicios que ocurren por no tomar en cuenta la contabilidad, ¿no? Las grandes quiebras, los grandes fraudes, etcétera, etcétera, en todo el mundo. Entonces me orienté, siendo contador público en 1953, a seguir el doctorado. Como dijo la colega, había que hacer 2 trabajos de investigación y una tesis doctoral. Y hice una tesis doctoral en política económica. Casualmente, la terminé a los 26 años, 1957, y mi jurado fue el doctor Olivera, que es el otro profesor emérito que va a participar, que tenía 28 años en ese momento. Lógicamente, él había hecho muchas marcas para preguntarme, pero los otros jurados que eran más mayores no le dejaron preguntar. Pero después de eso resultó que yo seguía con la vocación de contabilidad. Trabajé en la profesión, pero a la vez en política. O sea, fui consejero por los graduados en la reforma del plan de estudio, la creación de la licenciatura en administración y en el Consejo Superior, consejero por los graduados. Y ahí vi, a raíz de JUSA y otras cosas, que la dedicación exclusiva era muy importante. Según JUSA, la semi-exclusiva era lo peor, porque eso de que a medias investigar y a medias trabajar. En la facultad entonces se dijo, bueno, a ver quién quiere ser de exclusiva. Un profesor dijo él, yo dije que yo también, que era graduado, pero dijeron, el que quiere ser de exclusiva que deje de ser consejero. Yo seguí siendo consejero y no fui de exclusiva. Además, por lo que pagaban era difícil, ¿no? En algunos momentos aceptar o no. Al final terminé aceptando la exclusiva cuando la remuneración era baja, pero mejoró. Entonces, en 1956, un poco antes de ser consejero por los graduados, comencé la carrera en concurso de ayudante, y como todos nosotros empezamos de ayudante, jefe de trabajos prácticos, adjunto, asociado, titular, consulto y emérito, hasta la muerte, sí, hasta que la muerte nos separe. Los 3 hicimos la misma. ¿No? Esa es la carrera. Sí, entonces, en materia de investigación, yo estaba trabajando profesionalmente, desde el 53 hasta, sobre todo hasta el 80. Y en ese momento apareció una oportunidad donde había cargos de exclusiva y no había quien se presentara porque pagara muy poco. Entonces me anoté, salí de exclusiva, a pesar de ser profesor de práctica profesional administrativo contable. Alguien dijo, ¿cómo van a investigar en la práctica profesional? Como si no se pudiera investigar en la práctica, ¿no? Como si fuera una investigación en la estratosfera y no vinculado con el mundo real. Entonces, aprovechando esa dedicación exclusiva, comencé a investigar, ¿saben dónde? No había ningún instituto. En la sala de profesores, que es esta, los sábados, que era el día que no había clase, de 8 a 12. Lo publiqué en un libro eso, cronología de una investigación vitalicia, algo así. Lo publiqué y empecé ahí, convenciendo en un momento dado. Cuando yo era alumno había institutos de contabilidad superior de los tiempos, pero el doctor Chalman fue drástico, suprimió todos y dijo, nada de institutos donde la gente está siempre pero no investiga. Tiene que haber pocos institutos y tiene que tener un plan de investigación para ser miembro del instituto. Entonces apareció un instituto de economía muy bueno que duró mucho, y en vez de contabilidad y de administración apareció un pseudo instituto de contabilidad y administración que no duró, y luego
creo que en tiempo de Biondi decano, apareció el Instituto de Investigaciones Contables que dirigió el doctor Bertola. Y como el subdirector renunció a la semi-exclusiva, que era Osorio, finado, me nombraron subdirector. Pero ¿qué pasó? Estos institutos para la nueva reglamentación no podemos seguir, porque no teníamos 20 personas que fueran de exclusiva o semi-exclusiva. Entonces nos degradaron. Ahora somos una sección. Hay que decirlo claramente, nos degradaron. Estamos luchando para tener 20 cargos y volver a independizarnos. Lastimamos mucho a la doctora Gasparri, pero nos gustaría independizarnos. Porque la contabilidad no es una ciencia económica. Y la administración menos tampoco. Y acá cuesta defender que la contabilidad no depende de la economía, sobre todo con la contabilidad social o ambiental. Entonces empezaron los planes de investigación. Por un motivo político, había un plan en el CONICET para pagarle a los investigadores universitarios un extra, pero después el Tribunal de Cuentas dijo que no se podía hacer. Y entonces, como era amigo mío, el presidente del CONICET, aparecí en la comisión asesora de Sociología, Economía y no sé qué otra cosa, un nombre raro, después terminó siendo Economía, Administración y Ciencias de la Gestión. Se sigue llamando así. Sí. Lo que es una horrible... Ciencia de la gestión, sí. Bueno, yo siempre que estuve en esa comisión traté de explicarle que yo era economista porque había hecho la tesis de economía, pero yo era de contabilidad. No lo pude convencer. No, usted es de microeconomía, me decían todos, y terminé en eso. Pero logré, qué casualidad, los miembros de la comisión presentamos planes y salimos adjudicados. Uno de ellos fui yo. No quiero decir que había que ser miembro de la comisión para que saliera adjudicado, pero éramos los que nos enterábamos más. Y ahí esa fue la primera investigación financiada por ese organismo tan grande, CONICET, tan prestigioso. Luego la universidad empezó con los planes Subacid. Mi mujer empezó primero, después yo empecé varios, hicimos como 3 o 4 hasta este momento. En este momento estamos terminando un plan donde yo soy el codirector, para poner las mujeres en primer lugar, que es la directora, y estamos presentando un plan 2011-2014 donde yo voy a ser el director y ella va a ser la codirectora. Y como decían los colegas, seguimos, no porque lo necesitemos, aunque investigar nos gusta, pero la planificación, el SIGEVA y toda la metodología tecnológica y burocrática nos molesta mucho. A pesar de eso, investigamos. Nos gustaría mucho hacer, como dice el otro instituto, la investigación es libre, dice el doctor Olivera en su resolución de creación del instituto. O sea, cada uno investiga lo que quiere. Bueno, eso es un lío, porque los recursos no son para todos. Entonces puede haber prioridades, así que habría que combinar la libertad exagerada de Olivera con la exagerada, es tan exagerada que inventamos una cosa nueva. Para poder hacer un plan de investigación con 3 abogadas, una era contadora pero ya no estaba en la casa, otra licenciada de administración pero tampoco estaba en la casa, y otra no era nada más que abogada, tuve que hacer uso de un plan inventado por un ex secretario de investigación, programa, que es una manera de eludir los planes normales. Y el programa lo presenté con gente de afuera y lo aprobó el Consejo Directivo por 3 años. Entonces yo tengo ese plan, UBACI, con la doctora Fronti y varios investigadores, 5 o 6, con estos 3 abogadas y otra gente, un plan de la facultad, y luego con otros colegas, un tercer plan también de la facultad. En la facultad parece que fueran muy blandos, entonces ahora el secretario está interesado en ver cómo puede evaluar esos planes de la facultad para que no se hagan tan libremente. Vamos, hay que ver, hay que controlar. Yo estoy de acuerdo que hay que controlar. Pero es importante la libertad de investigación, poder investigar lo que uno quiere. Y en ese sentido, desde 1980, o sea, unos 30 años que estoy investigando lo que quiero. Y gracias a que investigué más de 23 años, tengo la jubilación de investigador. Bueno, todo. O sea, de investigador del 85%. Eso salió en el 2005 porque se había suprimido. Pero independiente de eso, el problema es poder llegar venciendo dificultades. Y eso hay que convencerlo a los jóvenes. Ahora, claro, los jóvenes de la carrera de contador, que preparamos muy bien la beca estímulo, ganan la beca de maestría y el estudio tal o cual los llama y se van. Y nos ofendemos después de haber ganado la beca. Hemos logrado que haya ya una becaria
de doctorado en contabilidad en el CONICET. Y hay una doctora que ingresó a la carrera de investigador en contabilidad en el CONICET. Es poco, pero es una punta. Pero si todavía tenemos que defender que la contabilidad es una disciplina desde el punto de vista científica, bueno, ahí viene la abracadabra. No, es una mera tecnología y lo importante es el debe y el haber, y es el lenguaje de los negocios y cualquier otra basura intelectual que se ha generado por la rutina. La rutina mató a la disciplina contable. Desde 1946, Punturo, un decano de mérito, escribió un libro que ahora no uso, publicado por el Instituto de Investigaciones de aquel tiempo, Práctica Profesional se llamaba, un libro donde mostraba cómo era el sistema contable y cómo eran los informes. Se lo doy a los alumnos de la maestría y les muestro. Ahora es igual que entonces. Parece que fuimos tan rutinarios los contadores prácticos que seguimos haciendo lo mismo. La sociedad cambió, cambiaron muchas cosas y nosotros seguimos atrasados. Así que yo tengo una gran esperanza en los próximos 20 años de vida, ¿no? Total, Barallo llegó a los 100 años, que era un jugador del Mundial del 30. En esos 20 años vamos a poder fomentar la vocación de la contabilidad y mostrar la utilidad social de la contabilidad. Becas estímulo, maestría y doctorado son de la universidad y como dijeron las colegas, hay que competir con gente que tiene altos promedios. Entonces la facultad generó esta prestigiosa Secretaría de Investigación y Doctorado y su actual secretario creó los PROPAI. Eran una especie de pasantía por investigación. Después se dieron cuenta que no podían seguir con las pasantías porque la ley no lo permitía y entonces ahora se llama beca PROPAI. Pero es muy importante. Hay como 50 proyectos vigentes y todos tienen un PROPAI. Tenemos que tener más. O sea, pero eso fue fondos de la facultad, independiente de lo que aporta la universidad, que también aporta. No, y el CONICET, la agencia, que tenemos ahora bastante. Yo, por ejemplo, de doctorado tengo 5. Claro. Sí, ¿no? Sí. Pero el PROPAI es otro apoyo. Sí, sí. Sí, por supuesto. Era para reiterar de que la facultad por su cuenta también incrementó eso. Tuvo otros intentos por ahí de hacer a alguien de exclusiva que iba a cobrar 1.000 pesos o algo así y fracasó. Pero esto existe. Y quiere decir que podemos, como decían los colegas, yo no acepté cátedra de honor, pero doy un seminario de integración y aplicación y doy un curso magistral de teoría contable. Y ahí generamos diálogo con los alumnos, porque somos los 3 docentes e investigadores. Otro plan que generó el Poder Ejecutivo, no actualiza la remuneración, pero no importa, y la paga atrasado, pero no importa, pero genera docente e investigador. Y nos categorizan, así con lo cual estamos muy contentos. Claro. Somos categoría 1, cobramos poco, pero somos 1, o 2, o 3 universidades que tienen carrera de investigador. Yo estuve 6 años en Rosario y no estaban muy contentos. Vienen a ver que le resuelvan lo del riesgo del país. En nuestra sección, en la maestría en contabilidad internacional, en este momento tengo un porcentaje más grande de colombianos que de argentinos. Sí, tenemos. Quiere decir que hay una trascendencia. Evidentemente, esta maestría en contabilidad internacional es lo mejor de Buenos Aires, de la Argentina y de Latinoamérica. Un poco más va a ser lo mejor del mundo.